con la soja del año que viene. Y yo admito que el hombre de campo tenga esa duda. Lo admito perfectamente, pero para eso está la mesa de negociación. Es decir, pero usted en el fondo coincide con la resolución del 11 de marzo. No, yo coincido con el nivel del 44 para un precio de $530, que se dispara. Ahora, de ahí hay otros problemas técnicos. La resolución debería ser modificada en algunas cuestiones técnicas. Por ejemplo, la resolución no puede establecer un precio máximo para la soja, que era aquel precio máximo, después la soja bajó, por eso hoy son del 40, pues son móviles. No puede establecer un precio máximo, porque entonces todos los productores agropecuarios serían oferentes de soja el mismo día, el día que cosechan, y nadie estaría dispuesto a pagar un peso de costo financiero por retener el cereal en el campo o en donde fuera. Entonces, si todos fueran oferentes el mismo día, bajaría la soja, porque la demanda es concentrada. Las aceiteras y exportadoras, que son muchas veces los mismos, son concentrados. Entonces, y además la logística se complicaría terriblemente, todas las sojas tendrían que salir el mismo día. Por eso no puede haber precio fijo máximo para la soja. Debe haber una posibilidad de que el hombre que siembra, aun cuando tenga un precio muy alto, tenga una esperanza de que si viene la muy buena, no la buena, cobre una parte de esa muy buena. Vea, sin discutir las retenciones móviles, que son un disparate porque le fijaban un techo al productor, después del cual toda la utilidad era el gobierno. Sin discutir eso, que es un disparate. Del Estado, no del gobierno. Está bien, pero lo administra el gobierno. Sí, pero es el Estado. El problema es saber para qué se le saca a un sector productivo de la economía un pedazo de sus ganancias. ¿Cuál es el destino de los recursos y cuáles son las políticas que el Estado piensa aplicar con semejante exacción? Si usted al campo le dice que con los recursos que le saca de sus cosechas de granos va a mejorar la rentabilidad del sector ganadero, o va a ser sustentable la producción de leche, o va a ser diversificada la producción granaria, o que va a mejorar el costo de los insumos importados que paga el campo, porque de esto nadie discute. El campo tiene fertilizantes, semillas, agroquímicos y maquinaria agrícola a precio dólar importado. Y además, si le dicen al campo que va a mejorar su infraestructura vial, por ejemplo, para disminuir los costos de logística del sector, yo le garantizo que el sector agropecuario acepta las retenciones del 35% o del 40%. Pero si usted al campo le dice que le va a sacar el 40% de sus recursos y que esos recursos van a ir destinados a subsidiar a sectores parásitos de la economía argentina... ¿Me permite la interrupción, señor diputado? Pero con todo gusto. Gracias, en serio. ¿Son de una civilización ustedes? Sí, sabemos el reglamento. No, lo que yo quiero decir es esto. La cuestión de que el recurso que sale de acá vuelve acá es discutible, ¿no es cierto? El concepto igualador, Ari llama Argentina para la República de iguales. De iguales quiere decir que tiene que tener un ingreso más o menos parecido. Bueno, ahora se llama coalición cívica. Para hacer, exactamente, pero el original es lo que vale. Es decir, para desconcentrar el ingreso o redistribuirlo, exige caja única. No puede ser que si un sector muy rico, el petrolero, en un momento dado Qué buen el sojero, tema el del petróleo, ¿no? Porque la señora presidenta en Perú tocó un tema... Ya le voy a permitir interrupción, señor diputado, enseguida. Y termino mi interrupción. Exige caja única. Pero además, está anunciado, llamado a licitación, etcétera, el corredor de las 5 hasta Carlos Casares. O hasta Peguajó, y lo pide Casares, no me acuerdo. El corredor de las... Hasta Casares seguro, hasta Peguajó no me acuerdo, lo pide Peguajó. El corredor de las 7, ¿no es cierto?, hasta Junín. Es decir, doble mano. El corredor de la 3 ya está hecho. El corredor de la 9 ya está hecho. El corredor de la 8 hasta Pergamino. Doble mano. Bueno, eso es una inversión de la Gran 7. La gran cantidad de tramos de ruta, accesos a pueblo, etcétera, que se están pavimentando en mi provincia, porque vengo a ser 6 años gobernador, merced a inversiones nacionales y o provinciales, pero en mayor medida las nacionales, así es la vida, es muy grande. Que el sector agropecuario piense que no se ha volcado obra pública hacia el interior en estos días es absolutamente injusto. Se ha volcado mucho más en términos relativos por habitante obra pública al interior del país que al Gran Buenos Aires. Bueno, mucho más por habitante. Y todos valemos uno, según dice la Argentina para una República de Iguales. Felipe, que me parece un buen título. Yo te planteo esto. La Argentina necesita obras de infraestructura reproductivas. Necesita explorar petróleo, no hacer escuelas.
Las escuelas las hacen las provincias y las hacen los municipios. La nación se encarga de hacer cordón cuneta, cloaca. Esa no es la función de la nación. Mientras nosotros hacemos cordón cuneta, cloacas y plazas, Brasil recibe 40.000 millones de dólares de inversión directa reproductiva en su aparato reproductivo. Pero vos estás hablando de inversión privada. Por supuesto. Pero para entonces ya no discutimos los recursos del Estado. Un momento. Para que haya justos. No, a ver si aclaramos este punto. Para que haya inversión privada, tiene que haber políticas públicas que alienten la inversión privada. Esto es lo que este gobierno no tiene. Nadie invierte donde va a perder plata. El que invierte busca una utilidad y un beneficio. Preguntale a los productores agropecuarios si van a reinvertir las utilidades no teniendo un horizonte de rentabilidad en la profesión. En el caso de la producción... Bueno, perdón, Adrián. A mí me parece que Felipe toca un tema que es el tema del concepto igualador, un concepto que fue central para lo que fue el nacimiento del ARI, independientemente del ARI. Después nacieron, se reproducieron, crecieron y se olvidaron. No, para nada. El problema es que este gobierno no ha tenido una sola política redistributiva en los 4 años y medio de gestión. Hoy la Argentina tiene 30% de pobres, 4 años y medio de crecimiento sostenido de la economía, 9%. Incremento importantísimo de la recaudación, no solamente producto del incremento de retenciones, sino que incrementó como contexto, como producto del crecimiento general de la economía, un crecimiento muy fuerte de la recaudación. 5 años. ¿Cuánto gasta este gobierno, por ejemplo, en gasto social? 4.000 millones de pesos. ¿Cuánto gasta este gobierno en subsidios destinados a los sectores más concentrados? 14.000 millones de pesos. Una de las cuestiones que hay que discutir es el discurso de este gobierno. Es un discurso mentiroso, no es que le sacan al campo para redistribuir. Una de las grandes cuestiones pendientes en la Argentina es la redistribución. Hoy, en un contexto inflacionario, hay 30% de pobres, no 20% como dice el INTEC mentiroso, 30% de pobres en la Argentina. Es muy fácil decirlo sin ninguna cifra que te respalde. ¿Dónde está la cifra que te respalde? No sé. Bueno, tomen cualquier... ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Dónde está el instituto que te respalde? El Hannah Arendt. Cualquiera menos el de Moreno. Cualquiera me respalda. Entonces si como Moreno es un choto, vamos a decirle ahora, como Moreno es un choto, vos inventás el 30 y queda bien. Tomo el índice promedio. Tomo el índice promedio. A no decir frases importantes que no tienen ningún respaldo. Déjame que te lo explique si lo entendés. El 40%. Déjame que te lo explique si lo entendés. Aceptado. Si yo tomo el promedio de lo que marcan los índices de las provincias, a los cuales ahora ustedes quieren suprimir, el promedio de lo que marcan los índices de la provincia, me da un índice de inflación que casi duplica el índice de Moreno. Con ese índice de inflación, lo que estoy diciendo, porque me dijiste que el índice está mal, con ese índice de inflación, no el mentiroso de Moreno, tenemos un porcentaje de 30% de pobres en la Argentina. La segunda cuestión que me parece que marcaba Oscar, que también es digna de señalar, porque Felipe decía, se dispararon los precios de los alimentos, y es cierto. También se van a seguir disparando. También es cierto que se dispararon los precios de los insumos. En el último año crecieron 120% los insumos del sector. Si querés te digo cuánto influye el insumo en una tonelada de soja vendida. Lo que digo es que hay que ¿Vos sabés cuánto influye el insumo? Poder decir, ingeniero agrónomo, por lo menos. ¿Cuánto influye el insumo en una tonelada de soja vendida? No, pero lo que es una discusión que no se puede decir. A 880 mangos. ¿Cuánto influye el insumo total? Lo que digo es, decilo. Se dispararon absolutamente los precios agrícolas. Menos del 10% también se dispararon sobre la soja vendida, menos del 10%. Y la tercera cuestión muy breve que hay que señalar. ¿Vendida? Esta situación no es una situación que afecta a un sector. Esta situación ha afectado fuertemente a la economía. Felipe lo sabe, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este sector productivo es un sector que ha generado una enorme dinámica en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces cuando uno dice, no, generan el 8% de empleo, bueno, en forma directa. En forma indirecta generan mucho más y todos lo sabemos. Entonces, lo que yo quiero decir es que esta irracionalidad de la última medida, esta irracionalidad de las políticas que ha tenido el gobierno respecto del campo, ha logrado hacer lo que el gobierno decía que no quería hacer. Ha paralizado y enfriado la economía de todo el país. Perdón, que acá hay un tema que está en la mesa, que es el tema. Una pregunta nada más le voy a hacer. Responder gustosamente, pero solamente...